Un saludo y bienvenidos a la práctica número 3 del curso de desarrollo de aplicaciones móviles, práctica que realizaremos con Android Studio. En la práctica 2 ya estuvimos viendo algunas de las características de Android Studio. Ya dijimos que bueno, teníamos que realizar un poco pues en las vistas, en los XML distintos, las vistas que habíamos intentado hacer en el prototipo, ¿vale? Estuvimos trabajando sobre todo con los componentes, viendo las vistas, botones, etiquetas, etcétera, etcétera. Y como aquí en la parte derecha de la pantalla pues teníamos las propiedades de cada uno, el ancho, el alto, el color, el texto, etcétera, etcétera. Bien, también estuvimos viendo en el vídeo de complementos de fundamentos de programación del módulo 4 el programa, un programa sencillito en el que teníamos tres botones para comprobar el if, for y while, en el que metíamos, pues por recordar un poco, uno de los valores, dábamos while y iba a hacer una operación hasta que el número fuese igual a 5. En este caso vemos, pues nos aparecía aquí abajo while 0, 1, 2, 3, 4 y como ya 5 era igual al dato que le habíamos puesto, pues ya no lo ejecutaba. O el botón if, que era hola, si era mayor o igual que 0, mayor, perdón. Y en el caso de que fuese menor o igual a 0, pues sería otro mensaje distinto, ¿vale? Ese era un ejemplo, como digo, que estuvimos viendo en el caso de los complementos de el módulo 4. Bien, esta práctica 3 va a ser bastante sencilla, no lleva tampoco demasiado problema, pero lo que sí quiero es que hagamos lo siguiente. Dado que los prototipos que me habéis mandado con Pencil son muy diferentes unos de otros y el objetivo es analizar una serie de componentes en Android Studio, como pueden ser los listados, las imágenes, los textos, los menús, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es lo siguiente para homogeneizar un poco todo. Ahora mismo en la práctica 3 vamos a generar un nuevo proyecto y este proyecto va a ser la base del trabajo final que tenemos que entregar, ¿vale? Sobre este proyecto semanalmente vamos a ir realizando dos prácticas. En el caso de esta semana vamos a realizar esta práctica 3 y una práctica 4 y la próxima semana realizaremos otras dos prácticas para que la entrega final del proyecto sea, por un lado, las prácticas semanales que hemos hecho en cada momento, por lo que os sugiero que hagáis una copia cada semana de vuestro proyecto, que por cierto lo tenéis aquí en la parte superior donde está la ruta de vuestro proyecto, en C User, vuestro nombre, Android Studio Project, y ahí es donde se almacena. Os recomiendo que la carpeta esa hagáis una copia de seguridad que la podéis guardar con la fecha, por ejemplo, dejando siempre la original, claro. Y así cada semana pues me mandáis los ficheros de las prácticas que hagamos. De esta manera pues vamos a tener todos el mismo proyecto que lo vamos a configurar como vamos a ver ahora mismo y vamos a realizar la práctica tal y como la voy a hacer yo. Es paso por paso, yo voy a pasar después el código, es bastante sencilla y lo que quiero es que al final os funcione por encima de todo. Si tenéis que copiar cosas de lo que yo os pase del código, las copiáis, pero lo que quiero es que desde cero estéis montando el proyecto y cada componente que vayamos metiendo en cada práctica, que lo podáis realizar paso a paso como yo lo hago y que funcione, ¿vale? Para eso yo os recomiendo también que utilicéis vuestro dispositivo físico, no intentad no utilizar el emulador que ya hemos visto cómo se generaba en un vídeo en la zona de práctica. Si no habéis visto el vídeo, vedlo. ¿Por qué? Porque el emulador es muy lento y suele dar muchos problemas. A veces se queda atascado y hay que reiniciar el equipo, etcétera, etcétera. Os recomiendo que cojáis vuestro teléfono y con el enlace externo de configurar el equipo en modo depurador podáis configurarlo y trabajar sobre él. Al conectarlo el Android Studio os lo va a reconocer, os va a reconocer vuestro teléfono, va a intentar instalar los drivers, seguramente que lo haga si no es una marca muy rara y ya podréis utilizar vuestro dispositivo. Esto miradlo en el vídeo del emulador que os he subido y por otro lado en el enlace externo de configurar en modo depuración vuestro teléfono. Es muy sencillito, son dos opciones que tienen todos los teléfonos Android. Vale, dicho esto, vamos a empezar desde cero un nuevo proyecto de Android. Bien, que vamos a darle todos el mismo nombre, ¿de acuerdo? Es un proyecto, vamos a darle todos el mismo nombre y va a ser el proyecto final.
porque he visto que algunos tenéis interés en hacer un tipo de aplicación, otros otra, pero son aplicaciones muy distintas que queréis hacer unos con otros y no vamos a poder ver todos esos componentes como para que vosotros podáis hacer la aplicación así sin más. Entonces vamos a intentar hacer todos en este curso esta misma aplicación, cada uno con su toque, con su personalización, que habrá muchas opciones que vosotros tendréis que cambiar y jugar con ellas para que os quede bonito, como las imágenes, los textos, etcétera. Y entregamos todos esa aplicación que cumpla una serie de funciones, ¿vale? Vamos a llamar a la aplicación, pues para diferenciarnos un poco unos de otros, había pensado en llamarla por a lo mejor el municipio al que, vuestro municipio al que pertenecéis, pero dado que puede ser un caos porque me encuentre varios municipios y demás, nada, lo que vamos a hacer es todos llamar a la aplicación de la misma manera y la aplicación va a tener el nombre de, muy sencillo, la comarca a la que pertenecemos, ¿de acuerdo? Vamos a llamar La Serena. Bien, dentro de ahí, de la aplicación La Serena, lo que vamos a hacer es en Company Domain, tenéis que llamarlo exactamente como yo lo tengo, cursoapp.com. Copiar todo igual, todo lo que aparezca en mis pantallas, tenéis que tenerlos igual. Bueno, la ruta de donde queréis guardar el proyecto es optativo, yo lo tengo por defecto en la carpeta de Android Studio Project, vosotros la podéis guardar donde sea, eso es lo de menos. Pero el nombre de la aplicación y Company Domain, cursoapp.com, exactamente igual todos, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo en el API 15, Android 4.0.3, de momento para teléfonos y tabletas, a pesar de que lo utilizaremos sobre todo, la aplicación funcionará en dispositivo móvil, en un teléfono. Seleccionamos Blank Activity, que viene marcada por defecto. Vamos a dejar también todos los nombres que vienen aquí como Main Activity, Activity Main, Main Activity y Menú Main. Dejamos todo tal y como nos aparece ahora mismo y damos a finalizar. Va a tardar unos segundos en cargar el nuevo proyecto, no os preocupéis. Y una vez que tengamos cargado el mismo proyecto, todos tenemos que ver las mismas pantallas, los mismos archivos y todo. Si todos lo hemos hecho igual, no puede haber ni una sola pantalla, nada diferente. Vale. Antes de nada, muy importante el problema de rendering que tenemos aquí. Recordad que es por la versión, por la API 22. Todos tenéis que tener instalado, todos, el API 21, todo lo que lleva consigo el API 21. ¿Vale? Porque el API 22 tenía un problema de renderizado y había que modificar muchas cosas y ahora mismo no podemos hacerlo porque no es el objetivo del curso, por tanto, para la aplicación que queremos hacer nos da igual que sea el API 22 como el 21. Por tanto, seleccionamos el API 21 y los problemas de renderizado desaparecen. Podemos ver el diseño de nuestro teléfono sin problemas. Para descargaros el API 21, como siempre, SDK Manager, este icono de aquí arriba, ¿vale? Si pulsamos sobre él, bien, nos aparece el Android SDK Manager con todas las versiones disponibles y nosotros lo que hacemos es buscar el API 21, que está aquí, y instalamos todas estas opciones, ¿vale? Podemos seleccionarle directamente aquí, sin más, y que se instale todo, no hay ningún tipo de problema. Lleva tiempo, pero por lo menos nos aseguramos de haber instalado todo. Y en extras debemos tener instaladas este tipo de herramientas también. Podéis actualizarlas, si llega una actualización os recomiendo que actualicéis y demás. Igual podéis marcar extras y que se instale todo para que no haya ningún tipo de problema. Ya vimos al inicio del curso los vídeos introductorios de Android Studio, cuáles eran los paquetes que nos teníamos que descargar. Lo digo por si tenéis alguna duda, revisar esos vídeos de introducción de Android Studio. Dicho esto, tenemos la siguiente imagen en nuestro programa, en nuestra aplicación, con la cual vamos a empezar, ¿vale? Vamos a ver aquí en la parte izquierda, en el explorador del proyecto, que tengamos las siguientes carpetas. Primero, Manifest, donde vamos a guardar los permisos y demás en el Android Manifest.
Java, donde estará el código en la primera de las dos carpetas, la primera, la segunda para test, y tenemos el main activity, aquí se guardarán las actividades, y res, que es la carpeta de recursos. Aquí guardaremos en Draggable todas las imágenes, iconos, fotos, etcétera, que utilicemos en la aplicación. En el layout guardaremos las vistas que vayamos creando aquí. En el menú, los menús que vamos a crear en esta práctica, que es precisamente la práctica del menú. Y en el bitmap, todos los iconos de la aplicación, es el icono de inicio, el que nos va a aparecer en la pantalla de nuestro teléfono. Y en Values, pues cosas como los textos y demás. Ya veremos más adelante cómo trabajamos con este archivo. En principio, los dos que nos importan son Main Activity, dentro de la carpeta Java, y Activity Main, dentro de la carpeta Layout. Son los dos ficheros con los que vamos a trabajar. En esta práctica también vamos a tener en cuenta el fichero menú main, que está dentro de la carpeta menú, en la carpeta res, ¿vale? Aquí vemos menú y vamos a trabajar con él, ¿vale? En esta primera práctica, como digo, es la creación de un menú. Vamos a realizar un menú que nos va a aparecer en la barra de arriba, más conocida en Android como Action Bar, ¿de acuerdo? Para poder visualizar ese Action Bar necesitamos que extienda la clase de Action Bar Activity. Esto es algo que os cuento, pero no tenéis que hacer nada con ello, ¿vale? Solo para que os suene en el código. Estamos en la clase Main Activity, ¿vale? Y aquí es donde vamos a dar las características de nuestro menú. Por tanto, Main Activity y por otro lado el archivo menú-main. Vamos a abrir el menú-main. Bien, aquí aparece todo junto arriba, pero en realidad hay elementos que se diferencian. Entre ellos, si pinchamos delante de ítem, delante, una vez, y damos intro, para que deje espacio, y luego vamos haciendo intro en todos los Android que haya, ahí, ¿vale? Este es un elemento del menú, que es el elemento de settings, de opciones. Es la típica ruedecita que aparece en la parte superior de los Android. Aquí vamos a poder meter diferentes ítems que van a ser los botones que tenga nuestro menú. Por ejemplo, seleccionamos este ítem de arriba, lo copiamos, control C, hacemos intro para ponerlo abajo, lo pegamos aquí, ¿vale? Nos está diciendo que la ID es igual, ¿vale? Aquí vamos a decir que sea acción buscar, por ejemplo, porque vamos a meter un icono de buscar, ¿vale? El título le podemos meter aquí directamente un título. Vosotros ir haciendo siempre lo que sigo yo en cada esto y luego ya vamos viendo las dudas que vayan surgiendo. Pero hacer esto para que os vaya saliendo exactamente lo mismo. Vamos a poner buscar como título de este ítem. Por ítem, recordad, es el elemento del menú. Y que se vea, aquí pone que no se vea nunca. Nosotros vamos a hacer doble clic sobre esto y vamos a ponerle perdón. Vamos a ponerle para que se vea, si hay espacio, que se vea. Porque si no, ahora mismo está puesto que le muestre nunca. Entonces no queremos que le muestre nunca. Podemos poner también que lo muestre siempre, por ejemplo, ¿vale? Eso es si va a estar visible o no va a estar visible el icono. Vamos a crear otro icono, para otro botón en nuestro menú, para lo cual copiamos de nuevo este. Lo pegamos aquí. Nos dice que esa ID está repetida. Este vamos a ponerle, por ejemplo, que icono no puede venir bien aquí. Pues, por ejemplo, vamos a ponerle el de Home para que se vaya a la página principal. Y aquí podemos poner Inicio, ¿vale? No tiene mucho sentido ahora porque estamos en la página de inicio, pero bueno, es solo para que veáis cómo se incluyen los distintos elementos en un menú, ¿vale? Por tanto, nuestro menú quedaría con estos tres elementos. No le hemos asignado ningún icono, por tanto nos aparecería solamente el texto.
Y ahora cada uno de estos elementos nos aparece en la barra de Action Bar, en la barra superior de nuestra aplicación. Bien, para poner un icono lo que vamos a hacer es irnos a los recursos que os pasé en su día. De todas formas os voy a pasar también estos recursos, pero en los recursos que os pasé en su día pues hay varios iconos y demás. Yo aquí he cogido unos de prueba para que los tengamos presentes, ¿vale? Y lo que voy a hacer es copiarlos, control C, y dentro de la carpeta draguable los voy a pegar, ¿de acuerdo? Digo que sí y aquí están todos copiados. Ya tengo estos iconos dentro de mi aplicación. Del mismo modo, voy a coger una serie de imágenes, de fotos, que yo me he descargado de La Serena y que vosotros podéis descargaros otras, no hay ningún tipo de problema. Las fotos no pueden llevar números y no pueden llevar mayúsculas, ¿vale? El nombre de las fotos, me refiero, perdón. Si no, no las va a reconocer Android, nos dará error. Siempre minúsculas, sin espacios, separado por un guión bajo y sin números, es muy importante. Bien, continuando con esto, vamos a añadir un icono a cada uno de los elementos. Por ejemplo, al de buscar, yo lo pongo Android, icon, ¿vale? Y dentro de ahí es un draguable. Esto es puro código, por tanto, al final lo copiáis del mío, no hay ningún tipo de problema, pero quiero que veáis cómo lo hago. Y tengo que indicarle qué icono es. En este caso es este de Action Search, que es la acción de buscar. Casi todos los iconos están en inglés y todas las acciones están en inglés, así que nos tendremos que acostumbrar un poco a ello. Bien, Android Icon, Draggable y buscamos el de Home. IC Action Home. ¿Vale? Se nos van a previsualizar aquí en pequeñitos, ¿veis? Los iconos que vamos a meter en nuestro menú. En este caso vamos a tener arriba una casita y una lupa en la parte superior. ¿Vale? Este, como tenemos puesto que no se vea nunca, pues no va a aparecer. Si nosotros decimos que sí, always, y le ponemos un icono de settings, Android, icon, draguable, y el icono de setting creo que es el que pone IC Action Gear. Podemos ver qué icono es dando doble clic sobre el icono, ¿vale? Y aquí nos va a aparecer, se nos va a mostrar. Cerramos y le damos IC Action Gear. Bien, ya tengo aquí mis tres iconos. Estos son los iconos que va a aparecer en mi menú. Como no se nos va a previsualizar aquí, porque el Action Bar, la barra de arriba, no se previsualiza aquí, tenemos que ejecutar la aplicación, ¿vale? Por eso os recomiendo que para que sea rápido lo hagáis siempre en vuestro dispositivo y no en un emulador. Pero bueno, si no tenéis más remedio, pues el emulador y armaros de paciencia. En mi caso, para que lo veáis, pues tengo que utilizar el emulador, pero como digo, no me hace especial gracia porque se suele colapsar mucho. Por tanto, si en algún momento opto porque seáis vosotros quienes ejecutéis la aplicación y veáis que todo funciona correctamente, como yo también lo voy a hacer en mi dispositivo, pues casi que mejor. Pero en un primer momento, bueno, vamos a ver si tenemos suerte y se puede ejecutar rápido para que veáis cómo solamente incorporando estos ítems, copiando estos ítems, que básicamente lo que hemos hecho es modificar la ID, un identificador distinto, el título, que uno va a ser buscar, otro va a ser inicio, y asignarle un icono. Básicamente con esta estructura ya tenemos distintos componentes en nuestro menú. Bien. Por otro lado, tenemos la parte del código, porque claro, ahora vamos a tener esos botones ahí en la parte superior de nuestra aplicación, pero ¿cómo accedemos a ellos? ¿Qué va a hacer el botón cuando le des clic? ¿Qué hace? Pues eso lo tiene que registrar el código. Por tanto, tendremos que ir al main activity, a la clase main activity, y en esa clase es donde vamos a hacer que al pulsar un botón haga una cosa y al pulsar otro haga otra cosa. Bien, a todos, con el cambio que hemos hecho aquí de estos ítems, si los tenemos todos igual, al ejecutar tanto en nuestro teléfono móvil como en el emulador, nos tienen que aparecer estos tres iconos aquí arriba. No van a hacer nada porque no los hemos enlazado por código con nada,
¿Ves? Tenemos la lupa, home, que nos volvería a la de inicio y tal. ¿Vale? Vosotros podéis poner los iconos que queráis, que sigan un poco esta lógica de algún icono. Yo, por ejemplo, creo que a lo mejor en la pantalla de inicio sería más recomendable pues poner a lo mejor un icono de info para que dé información sobre la aplicación y estos iconos más adelante, porque esta es el home, es la pantalla principal. Aquí tampoco podemos buscar nada, como muchos en un listado. Y los settings, bueno, puede haber unos settings, pero de momento no tienen sentido. Por tanto, yo creo que lo mejor sería pues que aquí lo único que quedásemos en este menú principal, en este menú main, pues es solamente uno que fuese el icono de info, ¿vale? Para eso hay un acción info. Podemos poner como título info y que se vea siempre. También podemos hacer que no se vea siempre, sino que aparezca comprimido con los tres puntitos. Si no hay espacio, se van a ver con los tres puntitos. Vamos a eliminar entonces estos otros ítems porque no nos hace falta y vamos a dejar solamente un botón, el de info, ¿vale? Solamente este. Y en Action, la ID le vamos a llamar, en lugar de Settings, vamos a llamarle Info, ¿vale? Solamente tenemos un botón, Action, Info. Si nos vamos al Main Activity, las opciones del menú aparecen aquí, en estos dos. Aquí, ¿qué estamos diciendo? En esta primera parte de OnCreate Option Menú nos está creando el menú. Entonces lo que hace es cargar este menú, el menú main, que es sobre el que estamos trabajando. Ese archivo XML es lo que carga en este momento. Y más hacia abajo, en OnOption Item Select, nos dice qué va a hacer el programa una vez que seleccione cada uno de los elementos, ¿vale? Entonces aquí solamente había un valor, una opción, que era que si el ID lo tenemos aquí, ID. Si el ID era igual a Action Settings, que hiciese algo. No hay nada dentro, solo regresa a verdadero, como que sí, que haga algo, pero no hay nada, no tenemos ninguna sentencia. Entonces nosotros, pues para probar de momento que todo está funcionando correctamente, tenemos que llamar el ID Action Info, porque le hemos cambiado el nombre. No hay problema, aquí lo cambiamos con Action Info, ¿vale? Y ahora para probar vamos a hacer que cuando pulsemos en ese botón nos salga un mensaje. Es lo que se llama en Android un toast. Como digo, es código, vosotros copiad esto que yo voy a hacer y nos va a aparecer un mensaje cuando pulsemos sobre ese botón. Por tanto, creo un toast, make test, el contexto que es esta clase, el mensaje que quiero que aparezca, que puede ser este es el botón de info, ¿vale? Y la duración, si quiero que esté mucho tiempo en la pantalla o que sea algo rápido. Voy a poner length short. Podéis copiar esto tal y como os lo paso yo cuando pase los ficheros, no hay ningún tipo de problema. Y punto .show para que se muestre. Si no ponemos el punto .show no se mostrará este mensaje. Esto es un mensaje que va a saltar en la aplicación, los típicos mensajes que aparecen con un fondo negro en las aplicaciones de Android. Si ejecutamos de nuevo la aplicación, que vemos que lo único que hemos hecho ha sido pues asignar una ID aquí y por otro lado considerar siempre que estamos inflando este menú main. Vemos como en la siguiente actividad que creemos vamos a inflar otro. Vale, pues si ejecutamos el programa ahora, aquí siempre ejecutando cada vez que se hace algún tipo de operación para que vayamos viendo cómo va quedando, para que no haya ningún tipo de problema. Como veis, de momento, la pantalla principal no hemos tocado nada, estamos única y exclusivamente con los menús, que es lo que nos interesa ahora mismo. Bien, tenemos que esperar a que se ejecute la aplicación en el emulador. Bien, aquí vemos cómo se está ejecutando, es un poquito lento y bueno, aquí lo tenemos. Vemos
como ahora solo nos aparece un elemento, que es el ítem que tenemos en el menú main, solamente uno, que es el de información, ¿vale? Entonces, si yo pulso sobre él, me aparece ese mensaje de este es el botón de info. Ese es el mensaje que ahora mismo está lanzando al pulsar ese botón. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Y como es la pantalla principal, pues yo creo que no deberíamos de meter ningún elemento más ahí arriba. Y lo que vamos a hacer es que cuando pulsemos el botón lancemos una nueva vista, que va a ser donde metamos un texto explicando pues, que esta aplicación es un proyecto del curso de desarrollo de aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. Para eso vamos a realizar lo siguiente. Nos vamos a la carpeta Java, pulsamos encima de con.cursoapp.La Serena, la primera carpeta, no la de Android Test, esa no. Botón derecho, nueva clase de Java, Java Class, que es la primera opción, y le damos un nombre a esta clase que la vamos a llamar Info. Damos OK y aquí tenemos una clase totalmente vacía. No hay nada, solamente el nombre. Esta clase tiene que extender, para que veamos la barra de arriba, ponemos extend, tiene que extender de action bar activity, como la otra. Código, no os preocupéis, lo copiáis luego, no hay problema. Y lo que haya dentro, lo que vamos a hacer es copiarlo del main activity. Todo lo que viene dentro del main activity lo copiamos hasta aquí, ¿vale? Y lo pegamos aquí. Decimos que sí a todo. Aquí tenemos copiado lo que hay. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que crear una vista en res layout, una vista que sea la que infle esta actividad. O sea, ¿qué se nos va a mostrar? Ahora mismo se nos mostraría la misma que la otra, por tanto no. Damos a, nos ponemos encima de la carpeta de layout, botón derecho, new, layout resource file, la primera opción. Y lo llamamos info. Damos OK y aquí tenemos la otra vista, ¿vale? En esta vista, como es muy sencilla de hacer, luego se puede personalizar, poner como nosotros queramos. Lo único que vamos a hacer es añadir un texto, da igual el tipo de texto, que sea medio, lo que sea. Añadimos un texto, ¿vale? Con las siguientes características. Vamos a poner que el texto se vea a pantalla completa. Match parent con el layout width de ancho y de alto también match parent, para que ocupe el texto todo, porque es una pantalla de información y es lo que nos interesa. ¿Vale? Otra de las opciones que vamos a marcar bajando, recordar, tenéis que seleccionar el elemento, en este caso un text view, y aquí se nos muestran las propiedades, vamos bajando y le vamos a activar Gravity y dentro de Gravity vamos a centrar el texto, Center Vertical y Center Horizontal, las dos opciones, ¿vale? Entonces nuestro texto va a aparecer en el centro. Seguimos bajando y nos vamos a ir a la propiedad text. Este es el texto que aparece por defecto y lo vamos a cambiar. Vamos a escribir el texto que queremos que aparezca en esta ventana. Esta es una aplicación desarrollada por los estudiantes del curso de aplicaciones móviles del CEDER La Serena, por ejemplo. Aquí nos aparece. Podemos cambiar el color del texto, hacerle más grande. Todas estas propiedades, el color del texto, recordad, aquí tiene que ser en código, es decir, tiene que ser una almohadilla, FF00FF, por ejemplo. Me aparecerá, FF, no tenía activado el teclado, me puede aparecer de este color. O si pongo otro color, podéis buscar por internet, 85, FC, pues igual aparecen otros colores, siempre es por código, no nos aparece aquí un desplegable de colores, ¿vale? Lo vamos a dejar en negro
que es 000000, ¿vale? Y el tamaño del texto es un campo que aparece aquí, text size. Recordar que siempre todos los parámetros de tamaño, etcétera, tenemos que terminar en dp o sp. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 18 dp, ¿vale? Y ahí nos aparece el texto con ese tamaño. Por supuesto, si alguien lo quiere hacer más bonito esta pantalla, pues puede meter aquí una imagen, puede meter un encabezado que sea el título, pues por ejemplo, podemos poner aquí arriba, ¿ves? Aquí está. Recordar que lo podíais hacer arrastrando o bien a la imagen o bien al linear layout, ¿vale? Que contiene ese texto, ¿vale? He copiado otro sin querer, lo voy a eliminar, ¿vale? Suprimir. Y aquí, pues si queremos, podemos poner, pues, en este caso, texto de 25 dp, que sea ya más grande. El texto que sea información, ¿de acuerdo? El color, pues podemos poner, no sé, esto ya es optativo, ¿no? Es un poco otro color, azul. Podemos darle un padding es un margen, ¿vale? Queremos darle un margen top de la parte superior, por ejemplo, de 20 dp, para que se separe de la parte de arriba 20 dp. Recordemos que es la medida que vamos a utilizar, ¿vale? Podemos poner la pantalla como queramos de bonita, no hay ningún tipo de problema. Lo importante es que tengamos esta vista porque la vamos a necesitar ahora. Bien, una vez creada la vista, a nuestro gusto, lo que hacemos es irnos a la clase info, que es la que va a inflar esta vista, y lo que vamos a hacer es, en esta línea, es donde le decimos qué vista queremos que se infle cuando se lance esta actividad. Por tanto, lo que vamos a hacer es cambiar el nombre y lo llamamos info, ¿vale? Que es el r.layout, es la ruta donde está, punto info, esta clase de aquí. Por tanto, cuando ejecutemos esta acción, nos va a inflar esta. Del mismo modo pasa con el menú. En este caso, sí que deberíamos hacer un menú distinto, que sea el menú de, bueno, en el de info no tiene sentido porque, bueno, es una ventana que es solamente de información temporal, pero sí que podemos poner en el menú de info, lo que podemos hacer es crear un nuevo menú resource file, y le podemos llamar info, ok, y en este menú meter un ítems. Nos vamos a la pantalla de antes, podemos copiar un ítems como hicimos, le pegamos aquí dentro sin ningún tipo de problema, ¿vale? Nos aparece aquí una opción en rojo y si damos a Alt más Intro, él solo se encarga de solucionar el problema. Cuando salga algo en rojo, Alt más Intro. Bien, y lo que queremos es que aparezca un icono que sea, por ejemplo, el icono de hacia atrás, ¿vale? Pues para que o de home mejor, sí, mejor de home, para que nos vaya a la pantalla de inicio, ¿de acuerdo? Y tenemos el icono de home, tenemos el ítem dentro del menú info, es un nuevo menú que hemos creado nosotros, ¿vale? Aquí le tenemos, se me ha olvidado poner menú. Vamos a... Una de dos, podéis eliminarlo y empezar de nuevo, o hay una opción que es refactor, si pinchas encima del elemento, refactor, y dentro de refactor la primera de ellas es rename, y aquí te permite renombrar el fichero. Menú-info, refactor. Vale, estupendo. Ya está renombrado. Y entonces, ya que tenemos nuestro menú, tenemos la vista, tenemos casi todo listo, lo que vamos a hacer es inflar ese menú de info dentro de la clase info, ¿vale? Siempre la clase info, la main activity, nos hemos olvidado de momento. Lo cual quiere decir que se nos va a cargar el menú de info. Tenemos que asegurarnos que en el menú de info, ¿dónde estás? Menú de info aquí. La ID es Action Info. Pues le podemos cambiar y poner Action Home para que vuelva a la pantalla de inicio. Siempre damos a guardar. Nos vamos a Info de nuevo y aquí, donde antes teníamos el mensaje que nos iba a salir y demás, pues lo que vamos a hacer es decirle
que finalice finalice la actividad. Cuando pulsemos el botón de Info, que en este caso hemos llamado como ID Action Home, lo que va a hacer es cerrar esta ventana. Para eso se hace con la palabra Finish. Va a cerrar esta actividad. ¿Vale? Nos queda un último paso para que tengamos configurado esto. Ese último paso es que en el Activity debemos de indicarle que cuando pulsemos el botón Info se abra la actividad Info. ¿Vale? Eso se hace con una secuencia que veremos ahora. Bien, para eso necesitamos generar una intención. En Android se llama intent, esto es código, por tanto, como siempre os digo, no le deis importancia, vosotros copiad lo que yo copio, pero que os vaya sonando. Una intención se hace pues para ejecutar algo. Por tanto, cuando yo pulse este botón, quiero ejecutar esta clase. Quiero decir, quiero abrir esta otra ventana. Entonces se hace de esta manera, se ejecuta de esta manera. Le pasamos el contexto y le decimos qué clase queremos ejecutar al pulsar el botón. Esa clase pues es info.class y tenemos que decir que empiece la actividad como una intención, ¿vale? Esto es puro código, son 2 líneas, no es mucho, pero esto se utiliza para lanzar la siguiente vista que queremos ver, la siguiente actividad, ¿vale? Vamos a estar utilizándolo muy a menudo porque, como digo, vamos a ir lanzando vistas y cerrando vistas, ¿vale? Y lo hacemos con esto para lanzarlo y el finish para cerrarlas. Por tanto, ya tendríamos la aplicación lista para que yo pulse el botón de info y me aparezca una vista con la ventana de información que hemos generado antes, con su menú de información que hemos generado antes y el icono de la casita de hacia atrás, que vaya a home, ¿vale? Solo nos queda un último paso. En Android, cada actividad que haces debe estar registrada en el manifiesto. Es decir, si tú ahora mismo lanzas la aplicación, cuando des al botón e intente lanzar info, con esta instrucción de aquí, la aplicación va a petar. ¿Por qué? Porque en el manifest tienes que decirle qué actividades contiene. Si tú no las registras aquí, la aplicación, la actividad nunca se podrá ejecutar. Este manifiesto debe contenerlo, por tanto, es muy sencillo. Simplemente creamos un activity que empieza como la otra, como esta de aquí. Dentro de esa activity seleccionamos la clase que queremos declarar aquí y cierra con esta otra instrucción. Esta es la única línea que necesitas para ir añadiendo las distintas actividades. En este caso, pues es info. Cuando creemos otra que sea detalle, pues será punto detalle, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero que no se nos olvide siempre que lo hagamos, añadirlas al manifiesto, porque si no, la aplicación petará, porque como que no tiene permiso para lanzar esa vista. Con todo esto vamos a ejecutar ya nuestra aplicación para ir finalizando esta práctica 3 de la creación de los distintos menús. Hemos creado 2 menús distintos. Vamos a lanzarlo de nuevo con el emulador para rezar un poquito y que no tarde demasiado en ejecutarse. Bien, ya se ejecuta la aplicación, vemos nuestra pantalla de inicio. Digamos que aquí contiene todo lo que tiene el Main Activity, es decir, el Main Activity es la actividad principal, donde tenemos este menú de aquí que es el menú Activity, este texto que nos aparece en la vista viene por defecto el Hello World, ya lo veremos después, ¿vale? Entonces, ahora al pulsar el botón de info, lo que va a hacer es abrirnos una nueva vista, una nueva ventana, en la que vamos a tener el texto que habíamos creado antes, ¿vale? Y tendremos el icono de la casita que al pulsarle nos tiene que regresar a esta misma ventana. Bien, pulso en info y me aparece la vista de información con el texto que le hemos puesto, que le podría haber puesto un padding porque está muy pegado a los laterales, pero bueno, eso ya es cuestión de enredar un poquito con los recursos gráficos, ¿vale? Y centrado en el centro de la vista, se podría haber puesto que no esté centrado y va a empezar desde arriba hacia abajo y ya está. Eso ya sería que juguéis un poco con esos parámetros. Y aquí tenemos nuestro botón de Home que al pulsarle debe de cerrar. Ahora mismo estaríamos en la actividad de info, ¿vale? En info.java. Todo esto pertenece a info.java. Tenemos el menú info, tenemos la vista info, todo es info ahora mismo. Si cerramos, vamos a eliminar de nuestra aplicación
esta vista y esta clase de info y vamos a regresar a la main activity, que es la que está debajo de esta. En realidad se ponen unas encima de otras, está debajo. Damos a la casita y ya regresamos a la pantalla principal, ¿vale? Hasta aquí ya tenemos un juego de pantallas de navegación entre lo que es la primera pantalla y la segunda pantalla. Y ya hemos hecho los menús. Aquí podemos poner tantos elementos como queramos, como con los ítems que vimos antes, ¿vale? Vamos a entrar a la recta final de esta práctica creando en esta pantalla de inicio algo similar a lo que teníamos antes y básicamente es una imagen de fondo y un botón aquí abajo de acceder, ¿vale? Para que accedamos a un listado con los recursos que va a haber en La Serena que haremos en la siguiente práctica. Así que manos a la obra y llegados a este punto vamos a hacer un resumen de lo que todos tenemos que tener ahora mismo en la aplicación. Tenemos que tener la aplicación todos igual. Y es por arriba, empezando por arriba, el Android Manifest, ¿vale? En la carpeta Manifest, que hemos incluido aquí la actividad, esta línea. En la carpeta dentro de Java tenemos, en la primera carpeta, no en la de Android Test, no, la primera carpeta tenemos tanto info como main activity, ¿vale? Las dos clases que hemos creado. En res de recursos tenemos, por un lado, los iconos que hemos copiado dentro, ¿vale? E incluso más si queréis vosotros meter más iconos o más fotos, más lo que queráis. Tenemos en layout la layout principal, la vista principal, que es la que vamos a modificar ahora, y la vista de detalle de información, del botón información. Y tenemos en menú el menú info, que es el que va a aparecer en la pantalla de información, y el menú main, que es el de la pantalla principal, la de inicio. Estos son los archivos que yo voy a pasar en esta práctica, bueno, junto con lo que veamos ahora, y que todos tenemos que tener ya listos para avanzar en el proyecto, ¿vale? Bien, vamos a realizar una función más que es centrarnos en la vista principal, esta de aquí, que nos aparecía este Hello World, que lo vamos a eliminar. Lo suprimimos y ya está, ¿vale? Y lo que hacemos es cogemos un frame layout, lo arrastramos dentro del relative, ¿vale? Y esto nos va a generar como una superposición de las distintas capas que vayamos metiendo. Por tanto, en este frame layout, ahora lo que podemos hacer es, teniéndole activado, le seleccionamos, bueno, teniéndolo activado, sí, bajamos y vamos a buscar una opción que se llama Background, que es para darle un fondo, cómo queremos que sea el fondo de este frame layout, ¿vale? Podemos hacerlo de esta manera o bien podemos hacerlo de otra manera, poner el fondo al Relative Layout, que ocupa más, ocupa toda la pantalla. Entonces al Relative Layout, el background que le vamos a dar, lo vamos a dejar sin nada, ¿vale? No lleva nada. Y en el Frame Layout, el background que le vamos a dar va a ser una imagen, ¿vale? Entonces para eso lo que hacemos es pinchar y nos va a aparecer una de las color draguable. Y en draguable vamos a seleccionar una de las fotos que hemos metido, como por ejemplo esta de portada Zalamea que tengo yo aquí, ¿vale? Y nos va a aparecer de fondo esa foto, por si la queremos como el inicio de nuestra aplicación. Eso como vosotros queráis. Este frame layout tiene un padding que hace que la imagen no se ajuste a toda la pantalla. Y entonces lo que tenemos que hacer es eliminar ese padding para que la foto se ajuste a toda la pantalla. En realidad no es del frame layout, sino del relative. Pinchamos el relative y vamos a buscar ese padding que aparece aquí, ¿vale? Aquí le está dando un valor. Lo que hacemos, seleccionamos, eliminamos, seleccionamos, eliminamos, seleccionamos, eliminamos, seleccionamos, eliminamos, ¿vale? Ya tenemos la imagen en toda la pantalla completa de nuestra aplicación. Arriba nos aparecerá la barra, que no la vemos, pero aparece la barra con nuestro menú porque no se previsualiza, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es, pues aquí, vamos a meter un botoncito encima de donde queramos, por ejemplo, pues aquí abajo para que sea un poquito más disimulado.
¿vale? Dentro del frame layout, si queremos lo podríamos haber arrastrado dentro del frame layout. Este botón le vamos a llamar siempre la propiedad texto, text, acceder, o como queráis entrar, como os den gana. El texto le podemos poner pues, de un color, igual personalización, es lo que quiero que ocurráis vosotros. Puede tener un fondo también, un background. El background siempre va a ser el fondo del botón. Imaginaos que queremos poner este botón con un fondo de color verde, por decir algo, a pesar de que no lo estoy haciendo demasiado llamativo para que lo veáis. FF, por ejemplo. Bueno, en este caso me he pasado, he puesto un color demasiado estridente. ¿Vale? Imaginaos que lo quiero amarillo, como queráis. Eso es al gusto del consumidor. Incluso podéis poner una imagen, como hemos hecho antes. Si queréis poner una imagen de fondo en el botón, simplemente pinchando aquí en este lado de fuera, ¿vale? Y yéndonos a System, la pestaña System, aparecen varios desplegables. Uno de ellos es color, otro es draggable. El draggable va a buscar en recursos que tiene el propio Android Studio, pero también en la carpeta draggable que hemos hecho, que tenemos aquí y que es donde hemos copiado nuestros iconos, ¿vale? Va a buscar en todos sitios. Vale, tenemos el botón, tenemos el fondo de nuestra aplicación y lo que vamos a hacer es crear una nueva vista y una nueva actividad que sea la del listado para la siguiente práctica, ¿vale? Entonces, lo que hacemos, muy sencillo, de nuevo, nos vamos a crear una actividad, damos aquí al botón derecho, dentro de la carpeta de Turismo La Serena en Java, nueva, Java Class, y lo vamos a llamar listado para diferenciarlo, ¿vale? Como hemos hecho antes, esto comentado lo podemos borrar, eso no pasa nada, lo dejáis, no hay problema. Queremos también que extienda del Action Bar Activity para que tenga también la barra de arriba. Y vamos a copiar pues el contenido de info o el de main activity, como queráis, siempre dentro de los corchetes, siempre lo que hay debajo, ¿vale? Debajo de aquí y antes del último corchete. O sea, tiene que quedar un corchete, una llave tiene que quedar por fuera, no la cogemos y esa es la que está aquí también, ¿vale? Entonces cogemos esto de aquí, lo que está dentro, lo copiamos, control C o botón derecho copiar, como sea más fácil, y lo pegamos dentro de estas llaves de aquí, ¿vale? Damos OK, porque es que nos va a importar los componentes que necesita, decimos que sí, y aquí lo tenemos, ¿vale? Si ahora mismo lo lanzásemos, pues veríamos la vista de info, veríamos el menú de info, por tanto tenemos que crear esto nosotros mismos, ¿vale? No hay problema. Lo primero, layout, dentro de la carpeta res layout, creamos la vista. Que la llamamos listado. O layout listado, como queráis, eso es lo de menos. En principio no va a tener nada porque es la siguiente práctica. Por tanto, si queréis podéis arrastrar simplemente un texto aquí al centro, sin más, aquí, y ese texto, cambiando la propiedad de text, pues podemos poner aquí irá el listado, ¿vale? Simplemente para indicar de que, bueno, aquí es donde vamos a hacer el listado. Esta vista ahora no la vamos a tocar, es la siguiente práctica. Estupendo. Una vez hecho esto, pues lo que hacemos es irnos a la clase de listado y en el set content view, ¿qué vista va a contener? Pues le decimos que es la de listado. Estupendo, ¿vale? Nos queda el menú. ¿Qué menú vamos a tener? Bien, pinchamos en menú, botón derecho, nuevo menú Resource File. Y este menú le vamos a llamar, menú listado, de la vista de listado. Ok, estupendo. Nos vamos a otro menú que ya tengamos, por ejemplo el de info, copiamos uno de los elementos, un ítem,
Si pinchamos aquí donde pone 7, nos van a aparecer todas las que tenemos abiertas. Lo digo porque a lo mejor no vemos las pestañas y tenemos que pinchar aquí. Bueno, pues si pinchamos aquí en este, nos aparece. Entonces nos podemos ir al menú listado, que es el nuestro, y ya está. Dentro de aquí lo pegamos. Como antes, nos avisa de que demos a Alt, más Enter para que pueda introducir esta línea. La podríamos haber copiado. Si copiamos todo, tampoco pasaba nada y no nos sale esto en rojo, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenemos. Y aquí vamos a tener, pues sí, podemos dejar el de Home para que regresemos, si queremos, a la pantalla de inicio. O por otro lado, vamos a meter también otro menú. Copiamos y llamamos Search, ¿vale? De buscar. Y que sea aquí buscar. Aquí ponemos inicio. Este texto va a aparecer solo cuando tenga espacio. Si no tiene espacio nunca nos va a aparecer el texto y siempre va a aparecer el icono, ¿vale? Pero por eso lo ponemos, porque si no lo ponemos a lo mejor luego nos pone un texto que le dé la gana, entonces no. Action Search, que es el icono que tenía yo dentro de la carpeta de draguables, que es el de la lupita, este de aquí, ¿vale? Por si se quiere buscar en la lista. Ya tenemos hecho el menú de la pantalla de listado. Por tanto, nos vamos a listado y como veíamos antes, on Create Option Menú, quiero que me infle el menú listado. ¿De acuerdo? Estupendo. Tenemos el menú, tenemos la clase o actividad. ¿Qué nos queda? Pues nos queda decirle al Android Manifest que esta actividad existe y también nos queda enlazar el botón de acceder que hemos creado para que se lance desde ahí. Vamos a hacer primero lo del botón. Activity Main, aquí tenemos el botón. Este botón tiene como identificador la ID, que es lo más importante que vamos a necesitar, se llama button, ¿vale? Podemos cambiarla si queremos y podemos llamarla btn de botón acceder, ¿vale? Esa es la ID, el identificador de este botón. Esto lo vamos a utilizar ahora en el código. Nos vamos al Main Activity, que es donde se encuentra ese botón. Vamos a declarar este botón. Private es para que solo se vea dentro de esta clase. Button, que es el componente. Y yo voy a llamar a las variables normalmente con una M delante. Es algo que recomienda Android, pero bueno, lo podéis llamar como queráis. Botón sin tilde, inicio, ¿vale? O botón acceder, como queráis. Dentro de aquí, del onCreate, lo voy a instanciar, que se llama, que es decirle a la clase que voy a utilizar esto que tiene tal ID, ¿vale? Entonces le decimos que es un botón y le decimos que lo busque por ID. r.id. Le he llamado btn acceder, ahí está, ¿vale? Y siempre punto y coma al final. De esta manera ya le he dicho a esta clase que este botón lo voy a utilizar, que tiene esta ID. De acuerdo. Y por último, dentro mismo del onCreate, puedo dejarlo ahí, lo que hago es darle un onClick. Set onClick, que lo que quiere decir es que esté escuchando que el botón cuando yo le pulse haga algo. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer lo que yo le diga ahora dentro de esta llamada, ¿vale? Tenemos ya el onClick. Esto no os preocupéis por el código, esto lleva tiempo el hacerlo así, no creáis que es dar y ya está. Y aquí vamos a meter una intención. Por tanto, hemos instanciado el botón, le hemos puesto su set onCleanListener, esto siempre es igual, ¿vale? Sea el botón que sea, tú puedes cambiar el nombre, pero siempre es igual, que es el listener, el escuchador, que esté atento a que cuando tú pulses haga algo. Y dentro metemos una intención, intent, acceder, por ejemplo, podemos llamarlo como queráis, esto no tiene la más mínima complicación. Intent, que es la intención, como digo, desde aquí a la clase que queremos lanzar, que es listado. Punto class, ¿vale? Vale. Nos aparece en rojo porque al estar dentro del onClick siempre da problemas porque no identifica cuál es el contexto. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner delante el nombre de la clase en la que estamos, ¿vale?
main_activity.this. Anteriormente vimos que solamente con el this valía, pero era porque cogía bien el contexto al no estar dentro de un listener. Son cuestiones de la programación. Acceder, ponemos todo igual. Aquí ya tenemos la orden, la intención que dice que al pulsar el botón se va a lanzar la actividad listado con su respectiva vista que ya hemos puesto y con su respectivo menú, ¿vale? Solo nos queda el paso de declarar la actividad en el manifiesto. Android Manifest, al igual que hacíamos antes. Símbolo este de aquí, Activity, que la seleccionamos que es la primera, y aquí seleccionamos listado. Mayúscula, símbolo de mayor que, y ya está. O ponéis esto, podéis escribir esto, no hace falta, pero bueno. De esta manera ya tendríamos la aplicación lista para lanzarla. Así que vamos a probarlo y vamos a ver si con esto damos por finalizada ya esta práctica, que es bastante larga, pero quiero que la sigáis paso a paso. Yo voy a pasar el código con esta información, no os preocupéis, y no quiero que nadie se quede parado en esta práctica porque tiene que salirnos bien a todos. Vamos a ver si se ejecuta la aplicación. Bien, ya se está ejecutando la aplicación. No creáis que esto es tan rápido, ¿eh? Yo estoy como unos 5 o 10 minutos a veces hasta que se me ejecuta la aplicación. O sea que no penséis que... porque paro el vídeo. Que tengáis paciencia con el emulador, ¿eh? En el dispositivo es muy rápido. Por eso mi recomendación, intentar siempre hacerlo en el dispositivo. Bien, tenemos aquí ya la aplicación con las vistas que hemos diseñado al inicio, el botón que le he puesto así tan horroroso era por poner algo, prefiero que vosotros juguéis con eso, incluso lo podéis separar de la parte de abajo con los padding, ¿vale? O con el margin. Y ahora al dar al botón de acceder tenemos que acceder al listado de cosas que nos ofrece la Serena. Damos a acceder. ¿Vale? Y aquí tenemos el listado, iría el listado. Nos ha faltado una cosa, un fallo, y es que no hemos puesto el finish dentro de la IDE. Nos ha faltado configurar el menú en la clase de listado. Por eso nos vamos a ir ahora. Hemos creado el menú, hemos creado la vista, pero aquí no lo hemos hecho. Bueno, al menos sí que estaba hecho ya de antes la acción home, que era la de antes con el finish. Lo que faltaría sería la lupa. Por tanto, yo podría poner aquí else if si la id es igual a r.id.actionSearch, creo que lo llamé, ¿vale? Pues que realice esto otro. Como ahora no va a realizar nada, siempre hay que poner el return true porque va a esperar que regrese algo. Entonces, si no lo ponemos, no sale. Como no va a salir nada porque no tenemos hecha ni la lista, pues lo único que hago es ponerle un mensajito como hicimos antes, que ponga búsqueda, sin más, sort.show, para que se muestre dos puntos, ¿vale? Me ha faltado aquí esto, me ha anticipado, ¿vale? Con esto ya debería de sacarnos un mensaje cuando pulsemos dentro del menú listado, pues cuando pulsemos en la lupita. Si pulsamos en la casita, yo creo que sí, porque aparecía todo esto y es el mismo IDE, nos debería cerrar y volver a la pantalla de inicio. Vamos a ver. Ahí la tenemos. Un poquito lento por el emulador, en un dispositivo irá bien. Bueno, pues de esta manera hemos finalizado la práctica 3 de creación de menús. Además de crear el menú, hemos visto cómo navegar entre vistas, es muy importante porque hemos avanzado mucho en esta práctica y tenemos montada la estructura de la aplicación que queremos hacer para el proyecto final, para que no os agobiéis, ¿vale? Os voy a dejar todos los archivos que he utilizado en esta práctica ya hechos, es decir, tal y como los veis ahora, lo cual vamos a resumir qué es lo que vais a tener. Vais a tener el Android Manifest, el cual tenéis que tenerlo con estas dos líneas añadidas, solo esas dos líneas. En el curso en Java, perdón, la primera carpeta, tenemos que tener estos tres archivos que hemos creado, ¿vale? Que son los que os voy a pasar.
¿vale? El main activity con lo que hemos hecho del botón y demás, ¿vale? Esto os lo voy a pasar para que lo tengáis. Lo podéis copiar dentro o ir copiando el código. Estos son archivos de texto, es decir, esto es un archivo .java que si tú das botón derecho abrir con el bloc de notas, lo vas a abrir y vas a ver este mismo código en un editor de texto. Por tanto, podéis abrirlo y copiar lo que os dé la gana para que funcione, ¿vale? En Drawable todos estos iconos, que también os lo voy a proporcionar. Os voy a proporcionar la estructura de carpetas tal y como yo la tengo aquí. Estas son fotos que tengo para las siguientes prácticas, ¿vale? El layout tenemos que tener estas tres vistas, la de la actividad principal, la de la información de la aplicación y la del listado. Y en menú tenemos que tener estos tres tipos de menú, que es un menú para cada una de las pantallas, ¿vale? Estos son los archivos que yo voy a pasar con estas carpetas y que si vosotros los sustituyeseis en estas carpetas, pues tendríais la aplicación como la tengo yo. Pero no quiero que hagáis eso. Lo que quiero es que intentéis realizar el ejercicio a lo largo de lo que hemos hecho en el vídeo, ¿de acuerdo? Pues mucha suerte, cualquier duda no duden de preguntar en el foro y nos vemos en la siguiente práctica. Hasta luego.